Mi nombre es Henry Lawson. Tengo 58 años y, hace 3 semanas, mi mundo cambió con 6 números parpadeantes en un billete de lotería valorado en $62 millones. Me senté en esta misma mesa de la cocina, el billete temblando en mis manos, la respiración contenida en mi garganta. Pero incluso cuando el shock me invadió, una decisión llegó tan fría y firme como una roca. Nadie en mi familia lo sabría jamás. Ni mi hijo, ni mi hija, ni mi hermano, que me había desangrado durante años. Verán, en mi familia, el dinero no es amor, es influencia. Y estaba a punto de descubrir lo poco que realmente significaba para ellos. Y aquí está la parte que no creerán. Antes de gastar un solo dólar de esa fortuna, decidí ponerlos a prueba. Quería saber, si pensaban que estaba en bancarrota, ¿quién daría un paso al frente? ¿Quién desaparecería? ¿Quién mostraría su verdadera cara? La respuesta casi me destrozó. Y cambió todo. No olvides suscribirte al canal y comentar desde dónde nos ves. La primera noche después de que esos números iluminaran la pantalla, no dormí. Me quedé mirando ese boleto bajo la tenue luz sobre esta mesa, escuchando el zumbido del refrigerador y el tic-tac del viejo reloj en la pared. 62 millones. Después de impuestos, tal vez 40. Todavía más dinero del que jamás había imaginado tener. Por un momento, el niño que hay en mí, el niño que creció en una casa de campo de Ohio con corrientes de aire, quiso gritar, correr afuera para decirle al mundo que finalmente era libre. Pero el hombre que soy, el hombre que ha sido curtido por años de decepciones familiares, sabía que era mejor. Me serví un vaso de bourbon, aunque mi médico me había advertido sobre mi presión arterial. El líquido ámbar atrapó la luz mientras lo agitaba, y pensé en todas las veces que ya había hecho el ridículo. Mark, mi hijo, había llamado hace 2 años en plena noche. Papá, son solo 5,000, solo hasta que el negocio despegue. Le envié el dinero antes del amanecer. Nunca lo volvió a mencionar. Emily, mi hija, era más sutil. Me quería a su lado cuando compró su primer apartamento, hasta que necesitó ayuda para cubrir los gastos de cierre. Prometió que era temporal. 5 años después, apenas contesta mis llamadas. Y Robert, mi hermano menor, si hubiera un récord mundial de dinero prestado y promesas rotas, sería un campeón. Siempre tuvo ese tono suplicante, esa forma de hacerme sentir culpable por tener solo un poco más que él, incluso cuando todo lo que tenía era un trabajo estable y una modesta pensión. Dejé que el bourbon me quemara la garganta. Si les contara lo de la victoria, sabía lo que pasaría. Se acercarían como buitres, cada uno con sus historias, sus necesidades, sus crisis urgentes. Y al final, no sería un regalo. Sería una obligación, una correa alrededor de mi cuello. El vaso de bourbon aterrizó en la mesa con un golpe seco. Tomé mi decisión allí mismo. El silencio era mi protección. A la mañana siguiente, el sol se filtró por las persianas, proyectando líneas sobre el desgastado suelo de madera. Preparé mi café solo y fuerte, como siempre me ha gustado. Mientras el aroma llenaba la cocina, abrí mi portátil y busqué cómo reclamar la lotería de forma anónima. Mis dedos dudaron en las teclas, pero seguí adelante. Fue entonces cuando me topé con artículos sobre fideicomisos ciegos. Un abogado podría establecer uno, protegiendo mi identidad. Podía marcharme con mis ganancias, y el mundo nunca sabría que Henry Lawson se había convertido en multimillonario de la noche a la mañana. Mis labios se curvaron en una media sonrisa. Ese anonimato valía más que el propio billete. Pero incluso con la red de seguridad formándose en mi mente, otro pensamiento se abrió paso. A lo largo de los años, había llevado a mi familia a través de sus tormentas en silencio, sin fanfarria. Y sin embargo, cuando había necesitado incluso una fracción de ese apoyo a cambio, cuando mi esposa Ellen estaba enferma y yo me ahogaba en facturas de hospital, ¿quién estuvo allí? Ni Mark, ni Emily, ni Robert. Cada uno tenía excusas, vidas ocupadas, necesidades apremiantes. Fue la tía Marta, la hermana de mi padre, ya jubilada y viviendo de una magra pensión, quien me deslizó un cheque de $200 y susurró, «Ojalá fuera más, Henry». Ese recuerdo me dolió. Se quedó conmigo mientras estaba sentado frente a la computadora, revisando nombres de abogados en el centro. Cogí el teléfono y marqué un número que encontré en la página web de un bufete. La voz de una mujer respondió con nitidez. «Mies y Asociados, ¿cómo puedo dirigir su llamada?» «Sí», dije, mi voz más baja de lo habitual. «Necesito programar una cita con la señorita Linda Meyers. Es sobre planificación patrimonial y financiera». Hubo una pausa al otro lado. Luego, «Tenemos una apertura mañana por la mañana a las 10».
¿Le viene bien? Sí, me viene bien, dije, garabateando la dirección en un bloc de notas. Mientras colgaba, el silencio de la casa volvió a presionar. Mi casa era modesta, una de una sola planta con suelos que crujían, la pintura exterior desprendiéndose un poco más cada año. Sin embargo, me venía bien. Después de que Ellen falleció, no tuve corazón para mudarme. Aquí habíamos vivido nuestros últimos días juntos, donde su risa había resonado una vez en la cocina. La idea de llenar estas habitaciones con el sonido de parientes pidiendo limosna me revolvía el estómago. Esa noche, me senté en el porche mientras las luces de la calle parpadeaban. Mi vecino, el señor Harris, saludó mientras paseaba a su perro. Le levanté una mano a cambio, pensando cuán felizmente inconsciente era del trozo de papel en mi bolsillo que podría comprar todas las casas de esta manzana. Envidiaba su ignorancia. Mi teléfono zumbó en la mesa a mi lado. Un mensaje de texto de Robert. Henry, amigo. ¿Podemos hablar? Estoy en un apuro. No respondí. Todavía no. Miré esas palabras. Mi mandíbula se tensó. Esta era exactamente la razón por la que no podía decirles. La tinta ni siquiera estaba seca en mi milagro y ya las garras familiares se extendían. Me metí el teléfono en el bolsillo. Me levanté y entré. A la mañana siguiente, me vestí con mi mejor chaqueta, azul marino, con botones que se habían aflojado un poco, y subí en ascensor al 10º piso de un rascacielos de cristal en el centro de la ciudad. El vestíbulo olía a mármol pulido y a dinero. Linda Meyers me saludó con un firme apretón de manos. Tenía mi edad, con el pelo plateado cuidadosamente recogido, los ojos penetrantes detrás de sus gafas. «Señor Lawson», dijo cordialmente, «pasemos a mi despacho». La seguí, aferrando el sobre mi bolsillo como si fuera un salvavidas. Una vez que la puerta se cerró, puse el boleto sobre su escritorio. Por un momento, sus cejas se arquearon, pero se recuperó rápidamente, el profesionalismo envolviéndola como un manto. «Ya veo», dijo suavemente. «Bueno, ha venido al lugar correcto. Podemos proteger su identidad, señor Lawson, pero primero necesitamos discutir sus intenciones. ¿Qué quiere que este dinero haga por usted?» Su pregunta flotó en el aire. Abrí la boca, luego la cerré. ¿Qué quería? ¿Seguridad? Sí. ¿Libertad? Ciertamente. Pero más que eso, quería la verdad. Quería saber de una vez por todas si mi familia me quería a mí o lo que yo podía proporcionar. Quiero mantener esto en secreto, dije finalmente. Y quiero asegurarme de que, si decido ayudar a alguien, sea bajo mis condiciones. Linda asintió. Entonces comenzaremos con un fideicomiso ciego. Tomará algunas semanas, pero una vez establecido, los fondos serán intocables para cualquiera, excepto para usted. Exhalé, el alivio mezclado con temor. En el viaje en autobús a casa, miré por la ventana mientras la ciudad se difuminaba. Pensé en los años que dejaba atrás, en cada festividad en la que había sido una billetera en lugar de un invitado, en cada llamada telefónica que comenzaba con cumplidos pero terminaba con peticiones. Y pensé en lo que Linda me había preguntado. ¿Qué quieres que haga este dinero? Esa noche, la idea me vino lentamente al principio. Luego, con una claridad innegable, no les contaría lo de las ganancias. En cambio, los pondría a prueba. Les contaría a cada uno la misma historia. Que había perdido dinero, que estaba a punto de perder mi casa, que necesitaba ayuda. Solo una pequeña cantidad en comparación con lo que les había dado a lo largo de los años. Quería ver, cuando las tornas cambiaran, quién aparecería y quién se iría. Me senté a esta mesa, con la pluma arañando el papel, escribiendo nombres. Mark, Emily, Robert, mi cuñada Sharon. Cada uno de los que alguna vez habían tomado, pedido prestado o exigido. Incluso escribí el nombre de Marta, aunque mi instinto me decía que ella ayudaría si pudiera. Mientras escribía, mi pecho se tensaba. ¿Era esto cruel? Quizás, pero después de una vida de ser el que cargaba con todos los demás, necesitaba saber, necesitaba la verdad, por amarga que fuera. La casa estaba en silencio cuando terminé. Doblé el papel, lo metí en mi bolsillo y apagué la vela sobre la mesa. La llama parpadeó una vez antes de desvanecerse en humo. Mañana haré la primera llamada. Y así comenzó la prueba que desentrañaría todo lo que creía saber sobre la familia, la lealtad, el amor. Me quedé despierto mucho después de medianoche, el cuaderno con los nombres de mi familia cuidadosamente doblado dentro de mi bolsillo. La casa estaba en silencio, como lo había estado desde que Ellen falleció. Antes solía pensar que el silencio era el compañero más cruel que un hombre podía tener. Ahora,
Después de años de ser agotado por las mismas personas que se hacían llamar familia, había aprendido a tratar el silencio como un aliado. No me quitaba nada. No mentía. No disfrazaba la necesidad de amor. Mi mente seguía dando vueltas al pasado, reviviendo momentos que una vez intenté enterrar. La primera vez que me di cuenta de que el dinero siempre estaría antes que yo en esta familia fue cuando tenía 17 años. Acababa de ser aceptado en la Universidad Estatal de Ohio. Recuerdo entrar en la cocina, con la carta en la mano, el corazón latiéndome de orgullo. Mi madre sonrió débilmente, pero mi padre negó con la cabeza. No podemos permitírnoslo, Henry, a menos que pidas préstamos. Robert estaba sentado a la mesa, 5 años menor que yo, sorbiendo cereal. No levantó la vista. Esa noche, mientras mis padres discutían sobre el coste, mi madre susurró: «Tal vez Robert nos lo ponga más fácil algún día». «Tiene encanto». «Encantó», lo llamó ella. Yo tuve que trabajar duro. De alguna manera, el encanto siempre pareció más valioso a sus ojos. Tuve 2 trabajos a tiempo parcial para pagar mis estudios. Nunca más les pedí ayuda. Pero cada vez que Robert quería algo, campamentos de verano, libros, su primer coche, siempre encontraban la manera. A veces eran mis ahorros lo que pedían prestado. A veces era un cheque a mi nombre. Me dije que estaba bien. Era más joven. Ya se le pasaría. Pero Robert nunca superó nada. Se convirtió en un hombre que creía que el mundo le debía. Y de alguna manera, esa deuda siempre parecía ser mía. La vida con Ellen fue diferente. Ella me ancló. Era firme, de voz suave, una maestra de escuela que creía que los pequeños actos de bondad valían más que cualquier dólar. Vivíamos modestamente. Una pequeña casa, el papel de pared pelándose por los bordes, pero llena de risas. Criamos a nuestros hijos Mark y Emily en esa casa. Esos años, antes de que las grietas empezaran a aparecer, fueron la única vez que me sentí seguro en mi familia. No teníamos mucho, pero lo que teníamos nos parecía suficiente. Luego llegó la enfermedad y fue como si alguien hubiera inclinado el suelo bajo nuestros pies. El diagnóstico de Ellen, cáncer de pulmón, lo destrozó todo. Ella nunca había fumado un día en su vida. Trabajé hasta el agotamiento intentando que estuviera cómoda. Vendí mi barco, agoté nuestros ahorros para la jubilación y tomé turnos para los que era demasiado viejo. Cuando las facturas se convirtieron en montañas que no podía escalar, hice lo único que juré que nunca haría. Llamé a mis hijos y llamé a Robert. Mark contestó primero. Su voz era entrecortada, apurada. «Papá, no puedo seguir perdiendo dinero. La startup acaba de despegar. 5,000 aquí, 10,000 allá. Todo suma». Las palabras hirieron más profundamente de lo que él se dio cuenta. El tono de Emily fue más suave, pero no menos definitivo. «Papá, Paul y yo estamos pagando el condominio. Tal vez en unos meses podríamos». La frase se disipó como humo, sin sentido. ¿Y Robert? Bueno, Robert suspiró al teléfono como si yo le hubiera arruinado la noche. «Tengo mis deudas, Henry. Tal vez deberías refinanciar la casa. Eso es lo que hace la gente». Recuerdo estar sentado en la mesa de la cocina esa noche, Ellen dormida en la otra habitación, con la cabeza entre las manos. Ninguno de ellos se molestó en apoyarme cuando me estaba ahogando. Solo Marta, la hermana de mi padre, jubilada y viviendo de una pensión que apenas cubría los gastos de comida, apareció. Me puso $200 en la palma de la mano con dedos temblorosos. «Ojalá fuera más», susurró. Le dije que era suficiente, pero la vergüenza de necesitarla y la gratitud que sentí en igual medida se quedaron conmigo. Cuando Ellen falleció 6 meses después, Mark y Emily vinieron al funeral con ropa negra rígida, revisando sus teléfonos entre las condolencias. Robert se paró en el púlpito dando un gran discurso sobre cómo la familia lo era todo. Luego se fue temprano para tomar un vuelo a Las Vegas. El vacío de todo aquello se quedó conmigo más que las palabras. «Papá, estarás bien», dijo Mark, dándome una palmada en el hombro con una mano, las llaves de su coche ya en la otra. «Llámame si necesitas algo», ofreció Emily, su voz flotando como si supiera que yo nunca lo haría. Robert me abrazó, oliendo a colonia y whisky, y murmuró: «Mantente fuerte, hermano. Mantente fuerte». Como si la fuerza por sí sola debiera reemplazar el amor. Intenté sacudirme esos recuerdos mientras miraba la llama de la vela en la mesa de mi cocina años después. Pero tenían una forma de regresar, especialmente ahora que tenía algo que ninguno de ellos sabía, algo que los expondría por lo que eran. Ese billete de lotería había hecho más que enriquecerme.
Me había dado la oportunidad de quitarme todas las excusas, todas las máscaras. Crearía una historia. Les diría que estaba arruinado, que había perdido dinero en malas inversiones, que estaba a punto de perder la casa. Les pediría $7,000. No una fortuna, no imposible, solo lo suficiente para importar, lo suficiente para poner a prueba. Para Mark, con su nuevo Tesla, era calderilla. Para Emily y su esposo cirujano, menos que unas vacaciones de fin de semana. Para Robert, era menos de lo que ya me debía. Me pregunté cuál de ellos ayudaría y cuál desaparecería. La pregunta me retorcía por dentro, con la misma mezcla de anticipación y temor. ¿Quería la verdad? ¿Estaba preparado para enfrentarla? ¿Y si me fallaban de nuevo? ¿Y si la respuesta confirmaba lo que siempre había temido? Que en mi familia el amor era solo otra palabra para transacción. La idea me carcomía mientras yacía en la cama hasta que el sueño me arrastró. Al día siguiente, caminé hacia el pueblo. El aire era cortante con el otoño, las aceras cubiertas de hojas quebradizas. Pasé por el restaurante que Ellen solía amar. Nos sentábamos allí los domingos por la mañana, compartiendo café, a veces con Marta uniéndose nosotros, encorvada sobre su crucigrama. Ahora la cabina estaba vacía, la ventana empañada por el aliento de extraños. Mi teléfono se sentía pesado en mi bolsillo. Mi pulgar se cernió sobre el número de Mark. No estaba listo. En cambio, me desplacé hasta Walter. Walter había sido mi vecino hace 30 años, antes de que se jubilara de la policía. Un hombre construido como un roble con ojos que no pasaban nada por alto. A lo largo de los años, nos habíamos mantenido en contacto, tomando una cerveza de vez en cuando. Dos viejos intercambiando historias de batallas de diferentes tipos. Contestó al segundo timbrazo. Henry, hace tiempo. ¿Qué tienes en mente? ¿Puedes verme? Pregunté. Necesito perspectiva. Nos reunimos en el salón de la VFW. Las paredes estaban adornadas con banderas descoloridas, fotografías de jóvenes que lo habían dado todo. Walter se deslizó en la cabina frente a mí, sus manos cruzadas, su mirada firme. Le conté todo, lo del billete, el dinero, el silencio que planeaba guardar y, finalmente, la prueba. No me interrumpió. Su mandíbula se movió como si masticara el peso de todo aquello. Cuando terminé, se recostó y exhaló un largo suspiro. Si los pones a prueba, Henry, prepárate para la respuesta. Una vez que veas quiénes son, no podrás dejar de verlo. Necesito saberlo, dije. Mi voz se quebró más de lo que pretendía. Él asintió. Entonces hazlo. Pero protégete. Escríbelo. Grábalo. No por ellos, por ti. Para que cuando intenten tergiversar la historia más tarde, recuerdes exactamente cómo fue. Tragué saliva con dificultad. Tenía razón. Mi familia siempre había sido maestra en reescribir la historia. Necesitaría pruebas, no para un tribunal, no para avergonzarlos, sino para anclarme cuando la duda volviera a aparecer. Esa noche, regresé a casa y me senté una vez más a la mesa de la cocina, la misma mesa donde había llorado a Ellen, donde había comido innumerables comidas en silencio, donde había mirado el billete que lo cambió todo. Saqué un cuaderno de cuero gastado, el que Ellen me había dado años atrás, y escribí en la primera página con letras firmes: la prueba. Debajo, enumeré sus nombres: Mark, Emily, Robert, incluso Sharon, mi cuñada y finalmente Marta. Mi bolígrafo presionó tan fuerte que la tinta se corrió por el papel. Para cada uno, dejé espacio para registrar sus respuestas. Cuando terminé, cerré el cuaderno y apoyé la mano sobre la cubierta. La llama de la vela parpadeó una vez, 2 veces, luego se estabilizó. En la quietud, susurré en la habitación: veamos quién realmente me acompaña. El reloj marcó la medianoche. Mañana, las llamadas comenzarían. La mañana siguiente, anoté sus nombres en el cuaderno de cuero. Me desperté antes del sol. La casa estaba tranquila, pero mi mente ya estaba inquieta, ensayando las líneas que tendría que decir. Durante años, mi familia me había considerado el firme, el confiable, el hombre que cargaba peso sin quejarse. Ahora, por primera vez, les pediría que me imaginaran flaqueando. Eso por sí solo se sentía extraño en mi lengua. Preparé una cafetera de café, negro como el alquitrán, y me senté a la mesa con un bloc de papel, esbozando las palabras que pensé que sonarían creíbles. La empresa en la que invertí se derrumbó, murmuré, probando la frase en el silencio. El banco está acercando. Necesito 7,000 para mantener la casa. Las palabras se sentían extrañas, pesadas,
pero sonaban a verdad. Después de todo, no estaban tan lejos de la verdad. Ya había estado a punto de perder esta casa una vez, cuando Ellen estaba enferma. Tal vez por eso sabía cómo expresar la desesperación sin adornos. Imaginé sus reacciones mientras escribía. Mark suspiraría, echaría la culpa. Tal vez me daría una lección sobre planificación financiera como si no hubiera pasado toda una vida enseñándole lo que significaba la disciplina. Emily sonaría comprensiva, pero sus excusas estarían envueltas en la suavidad de su voz como un cuchillo escondido en seda. Robert probablemente se reiría, fingiría que deseaba poder ayudar. Luego inventaría alguna historia sobre lo cerca que estaba de un acuerdo que cambiaría todo. Y Sharon, ella chasquearía la lengua, susurraría a otros como Henry finalmente había perdido el control, y disfrutaría del chisme más de lo que alguna vez disfrutaría ayudándome. La vela que había dejado en la mesa la noche anterior se había consumido hasta el muñón. Me froté los ojos, luego cogí mi teléfono. Mi dedo se cernió sobre el nombre de Mark primero, pero algo dentro de mí se resistió. Él era mi hijo. Sí, pero no quería empezar con él. Necesitaba ser más astuto antes de enfrentarme a él, más preparado. En cambio, me desplacé hasta Emily. Mi hija siempre había sido la más suave, la que seguía llamando en vacaciones, aunque fuera por obligación. Si alguien iba a darme una pizca de esperanza, sería ella. Pulsé el botón, me puse el teléfono en la oreja y escuché los timbrazos. 1, 2, 3, luego su voz, brillante y ensayada. Papá, esto es una sorpresa. ¿Todo bien? Respiré hondo y lo solté lentamente, bajando el tono, dejando que el cansancio se filtrara en él. No exactamente, Emily. No te llamaría si no fuera importante. Hubo una pausa. ¿Qué pasa? Dejé que el silencio se prolongara un momento antes de hablar, dejando que su imaginación se adelantara a la mía. La empresa en la que invertí algunos ahorros se derrumbó. Fraude, mala gestión, lo que sea, el dinero se ha ido. Y el banco ya está llamando por la hipoteca. Necesito ayuda. Solo lo suficiente para mantenerme a flote hasta que resuelva las cosas. Unos 7,000. Su brusca inspiración me llegó incluso a través de la estática. Por un momento, pensé que podría sorprenderme. Luego su voz se suavizó. Cuidadosa, practicada. Oh, papá, qué horrible. No puedo creer que te hayan hecho eso. Pero, 7,000 es mucho. Paul acaba de pagar la matrícula escolar de los niños y todavía estamos poniéndonos al día con las renovaciones del apartamento. Quizás en un par de meses. La interrumpí suavemente. Emily, el banco no esperará un par de meses. Comenzarán los procedimientos en semanas. Su silencio se alargó demasiado. Casi podía oírla sopesar el costo de mi crisis contra la comodidad de su vida. Hablaré con Paul, dijo finalmente. Quizás podamos conseguir una cantidad menor, pero no puedo prometer nada. Una cantidad menor, una solución a medias, un retraso. Pude escuchar en su voz que la conversación ya había terminado. Entiendo, dije, mi tono plano. Gracias por escuchar. Por supuesto, papá, respondió rápidamente, un poco demasiado ansiosa por terminar la llamada. Ya encontraremos algo. No te preocupes. Pero ella no iba a encontrar nada. No para mí. Terminé la llamada, dejé el teléfono y miré el cuaderno de cuero. Escribí su nombre, tracé una línea y escribí las palabras. Simpatía, excusas, sin compromiso. El sabor en mi boca era amargo. Durante mucho tiempo estuve sentado sin moverme. Mi café se había enfriado. Una parte de mí quería detener el experimento allí mismo, para preservar las pocas ilusiones que aún conservaba. Pero las ilusiones son un tipo de veneno. Una vez que pruebas el antídoto, no puedes volver atrás. Al mediodía, había ensayado de nuevo, cambiando ligeramente la historia y haciéndola más incisiva. Esta vez, llamé a Robert. Mi hermano contestó al segundo timbrazo, su voz cargada de bravuconería. Henry, hace tiempo, hermano. ¿Cómo va la vida tranquila? No tan tranquila, respondí. Me he metido en problemas. ¿Problemas? Se rió. ¿No todos los tenemos? No le devolví la risa. La verdad es que hice algunas malas inversiones. Perdí una buena parte de dinero. El banco está acercando la casa. Necesito 7,000 para cubrir las cosas hasta que pueda solucionarlo. No se perdió un detalle. 7,000. Diablo, ni siquiera tengo 700 por ahí. Los tiempos son difíciles, ya sabes. El mercado está duro. Los clientes se retrasan con los pagos.
Tal vez deberías vender esa vieja camioneta o refinanciar. Siempre has sido bueno para resolver las cosas. Robert, dije con calma, te ayudé con más que eso cuando lo necesitaste. Cuando invertiste en ese restaurante fallido, cuando me suplicaste dinero después de tu divorcio. Estuve allí cada vez. La línea quedó en silencio por un momento. Luego suspiró. Sí, bueno, eso fue diferente. La familia ayuda a la familia, ¿verdad? Lo resolverás. Siempre lo haces. La familia ayuda a la familia, repetí suavemente, saboreando la ironía. Cambió de tema. Luego preguntó si había visto el partido de los Browns como si no hubiéramos pisoteado décadas de desequilibrio. Terminé la llamada poco después, escribí su nombre en el cuaderno y anoté. Desvío de dinero, tópicos vacíos. Al final de la tarde, la casa se sentía más pesada, como si las paredes mismas absorbieran el peso de las respuestas que estaba reuniendo. Salí a despejarme, crujiendo hojas bajo mis botas. Pero cada sonido parecía resonar con sus negativas. Pensé en Ellen. Me pregunté qué diría si estuviera aquí. Probablemente me diría que no me torturara, que no midiera el amor en dólares. Pero incluso ella admitiría que esto nunca se trató de dólares. Se trataba de si el amor existía en absoluto. Mientras caía el crepúsculo, encendí otra vela y volví al cuaderno. 2 nombres, 2 fracasos. Emily con sus excusas. Robert con sus desvíos. Me serví un bourbon, el hielo tintineando bruscamente, y me preparé para la siguiente llamada. El nombre de Mark me miraba como un desafío. Cuando finalmente marqué, ya estaba oscuro afuera. La única luz en la casa, la llama parpadeante y el resplandor de la pantalla del teléfono. Mark contestó al cuarto timbrazo, su voz impaciente. «Papá, ¿todo bien? Estoy en medio de algo». Respiré hondo y constante. «No realmente. No te llamaría si no fuera grave. Hice algunas inversiones y se derrumbaron. Me falta para la hipoteca. Necesito 7,000 para mantener al banco a raya». Hubo una pausa, luego una risa aguda, sin humor. «Papá, deberías haberlo sabido. A tu edad, jugar con inversiones. Vamos, no puedo simplemente darte 7,000. Tengo que cubrir la nómina, un nuevo contrato de oficina y un lanzamiento de producto. Deberías haberlo planeado». Las palabras cayeron como piedras. Mantuve mi voz uniforme. «Mark, planifiqué toda mi vida. Te di dinero para tu negocio cuando nadie más creía en él. Me sacrifiqué por ti. Te lo pido por primera vez». Su tono se endureció. «Y lo aprecio, pero no puedo. Lo resolverás. Siempre lo haces». El eco de la excusa de Robert. Cerré los ojos, tragué la bilis que me subía por la garganta. «Ya veo», dije simplemente. «Mira, papá, te llamo más tarde. Tengo que irme». Colgó antes de que pudiera responder. Miré la línea muerta del teléfono, el peso del silencio volviendo a presionar. Lentamente, escribí su nombre en el cuaderno. Discursos despectivos, negativa. El vaso de bourbon se sentía pesado en mi mano. 3 llamadas, 3 respuestas, 3 pruebas de lo que había sospechado durante mucho tiempo pero nunca quise afrontar. La llama de la vela se dobló como por el peso de mi dolor. Me recosté en mi silla y susurré a la habitación vacía. Así que esto es lo que significa la familia. El reloj marcaba la medianoche y afuera el mundo seguía como si nada hubiera cambiado. Pero en mi casa, todo había cambiado. El experimento había comenzado y ya estaba revelando más de lo que estaba preparado para soportar. Y, sin embargo, sabía en lo más profundo de mis huesos que no podía detenerme ahora. Mañana había más nombres a los que llamar. Y para cuando llegara al final de la lista, sabría exactamente quiénes eran y quién era yo sin ellos. La luz de la mañana se filtró por las persianas, un gris pálido que hacía que la cocina se sintiera más fría de lo que era. El cuaderno seguía sobre la mesa donde lo había dejado la noche anterior, las páginas ya marcadas con notas de las 3 primeras llamadas. Emily, simpatía envuelta en excusas. Robert, desvíos y tópicos vacíos. Mark, sermones y negativas. Cada nombre grabó una línea más profunda en la verdad que me había dado miedo afrontar. Pasé la mano por la cubierta de cuero, casi esperando que las palabras se emborronaran, que se difuminaran en algo más suave. Pero la tinta no miente. Me serví una taza de café, aunque no sirvió de mucho para tranquilizarme. Mi pecho se sentía pesado con el peso de las conversaciones que se repetían en mi cabeza. Durante años, me había dejado creer que tal vez, solo tal vez, si alguna vez los necesitaba, vendrían. Ahora,
La ilusión se estaba rompiendo y no estaba seguro de poder volver a unir las piezas. Aún así, había comenzado esta prueba, y quedaban más nombres por llamar. El siguiente era Sharon, mi cuñada, la esposa de Robert. Si había una persona que había perfeccionado el arte del juicio, era ella. En las reuniones familiares, nunca perdía la oportunidad de recordarme que vivía en una casa tan pintoresca, su sonrisa delgada, sus palabras recubiertas de azúcar y malicia. Una vez le dijo a Ellen, a mi alcance, Henry es confiable, tal vez demasiado confiable. La gente así nunca progresa de verdad, ¿verdad? Lo dejé pasar entonces, pero el recuerdo se quedó. Ahora era su turno. Me desplacé hasta su nombre, presioné el botón de llamada y escuché. Contestó al segundo timbrazo, su voz entrecortada, eficiente. Henry, ¿a qué debo el placer? Forcé un suspiro cansado. Sharon, no te llamaría si no fuera grave. Me he metido en problemas. Oh, había curiosidad en su tono, pero no calidez. Hice algunas malas inversiones. Continué. El banco me está acercando. Necesito 7,000 para mantenerlos a raya. Hubo una pausa, y casi pude imaginar sus labios apretándose, sus ojos entrecerrándose. Luego vino la risa, corta, aguda, incrédula. Henry, siempre me pregunté cuándo te equivocarías. Has sido tan santurrón todos estos años, ayudando a todo el mundo, actuando como si lo tuvieras todo resuelto. Y ahora esperas que te saquemos del apuro. Sus palabras me hirieron, aunque no esperaba menos. Estoy pidiendo ayuda, Sharon. La familia ayuda a la familia. O eso creía. Ella se burló. La familia ayuda a la familia cuando tiene sentido. Robert y yo tenemos nuestros compromisos. Quizás deberías vender esa pequeña casa tuya. Reducir tu tamaño. Vivir dentro de tus posibilidades como el resto de nosotros. Mantuve mi tono uniforme, aunque mis manos temblaban. ¿Quieres decir, como cuando ayudé a Robert después de que el restaurante fracasara o cuando les di dinero a ambos después de las reparaciones del huracán? Silencio. Luego su voz se hizo más aguda. Eso fue diferente. Eso fue por algo de lo que todos nos beneficiamos. Esto es solo tu desastre. Cerré los ojos, dejando que sus palabras se asentaran. Ya veo, dije finalmente. Gracias por tu honestidad. Colgó sin decir otra palabra. Me quedé mirando el teléfono en mi mano, la fecha límite zumbando en mis oídos. Lentamente, escribí su nombre en el cuaderno. Desprecio, juicio, sin ayuda. La amargura se asentó en mi pecho como una piedra. 4 llamadas, 4 fracasos. Bebí un largo trago de bourbon, aunque el sol apenas había salido. El sabor quemaba, pero no lo suficiente como para adormecer el dolor. Para el mediodía, estaba paseando por la sala de estar, el cuaderno abierto sobre la mesa de café. Mis ojos se dirigieron al último nombre que había escrito la noche anterior, casi como una ocurrencia tardía. Marta. Querida Marta, que me había dado $200 cuando nadie más lo haría. Era la última persona a la que esperaba poner a prueba. Tenía tan poco, pero la justicia exigía que la llamara a ella también. Aún así, dudé. Si ella me fallaba, no estaba seguro de poder soportarlo. Y si me ayudaba, sería a un costo que ella no podía permitirse. Mi pulgar se cernió sobre su número durante lo que parecieron horas. Finalmente, dejé el teléfono y salí. El aire fresco del otoño cortó mis pensamientos, aterrizándome. Caminé sin rumbo por el barrio, pasando por niños jugando, por una pareja discutiendo en voz baja en un porche. El mundo seguía su curso, ajeno a la guerra silenciosa que libraba dentro de mí. Para cuando regresé a casa, el sol se estaba poniendo, pintando el cielo en tonos de naranja y rosa. El cuaderno seguía sobre la mesa, esperando. No podía evitarlo para siempre. Cogí el teléfono, marqué y esperé. Su voz respondió cálida, familiar. Henry, hace demasiado tiempo. ¿Cómo estás? Tragué saliva con dificultad. No muy bien, Marta. No te llamaría si no fuera importante. Su tono cambió al instante, la preocupación tiñendo cada palabra. ¿Qué pasa? Dejé que el silencio se alargara antes de responder. Perdí dinero. Las inversiones salieron mal. El banco viene por la casa. Necesito 7,000 para conservarla. No hubo vacilación. Ninguna. Oh, Henry, suspiró. Eso es terrible. Claro que te ayudaré. No tengo 7, pero puedo conseguir 3. Es casi todos mis ahorros, pero tú lo necesitas más.
Sus palabras me golpearon más fuerte que todas las negativas combinadas. Apreté el teléfono con más fuerza. La garganta se me cerró. Marta, no puedo. No hay discusiones, me interrumpió suavemente. La familia ayuda a la familia. Y tú siempre has estado ahí para mí. Es mi turno. Las lágrimas me escocieron los ojos, inesperadas y no deseadas. Aparté la cara, aunque nadie podía verme. Gracias, susurré, mi voz quebrándose. No me des las gracias, respondió ella con firmeza. Solo prométeme que estarás bien. Prométeme que esto no te romperá. Lo prometo, dije, aunque mi corazón sabía que ya estaba roto. Hablamos un rato más sobre cosas pequeñas, su salud, su jardín, los libros que estaba leyendo. Cuando colgamos, el silencio de la casa se sintió diferente. No pesado, sino vivo, resonando con su amabilidad. Abrí el cuaderno, escribí su nombre y, por primera vez esa semana, no escribí fracaso. En cambio, escribí, dio casi todo lo que tenía. Sin dudar, verdadera. Me recosté, mirando las palabras hasta que se difuminaron. La vela parpadeaba a mi lado, proyectando largas sombras por la habitación. Durante días, había estado despojando las capas de mi familia, exponiendo la podredumbre donde había esperado encontrar fuerza. Y ahora, aquí estaba la única persona con menos que dar, ofreciéndome más que nadie. No fue el dinero lo que me conmovió. Fue el instinto, la inmediatez de su amor. Sin cálculos, sin excusas, simplemente dando porque eso es lo que haces cuando amas a alguien. Fue a la vez un bálsamo y una herida. Un bálsamo porque demostraba que el amor podía existir. Una herida porque mostraba lo profundamente que los otros habían fallado. Cerré el cuaderno, coloqué mi mano sobre la cubierta y me senté en la penumbra. Mañana habrá más llamadas, más verdades que descubrir. Pero esta noche me permití sentarme con la única verdad que importaba, que a veces el alma más rica es la que menos tiene en sus bolsillos. El reloj marcaba la hora en el vaso de Bourbon, vacío, la vela ardiendo bajo. Afuera, el mundo se sumió en el sueño. Adentro, susurré en el silencio. Te veo, Marta, y no lo olvidaré. La mañana después de mi llamada con Marta, me desperté con los ojos hinchados. No había llorado en años, ni siquiera en el funeral de Ellen, al menos no donde nadie pudiera verme. Pero la noche anterior algo se había roto dentro de mí. La forma en que Marta había ofrecido lo poco que tenía sin dudar, sin juzgar, me había reconfortado y herido de maneras que no podía nombrar del todo. Había escrito sus palabras en el cuaderno, ¿verdad? Y las había mirado hasta que la tinta se emborronó. Fue la única entrada que no quemó. Estaba sentado a la mesa ahora, el cuaderno cerrado pero pesado frente a mí. 4 negativas, un acto de bondad que me hirió más profundamente que toda la crueldad combinada. Debería haberme sentido vindicado. En cambio, me sentía vacío, como si cada conversación me hubiera quitado otra parte de mí. Por primera vez, me pregunté si había cometido un error. No con la prueba en sí, sino con mi capacidad para soportarla. El teléfono sonó a media mañana. Al principio no reconocí el número, pero cuando contesté, la voz familiar me tranquilizó. Henry, soy Walter. Estaba pensando en lo que me contaste. ¿Estás libre hoy? Dudé, mirando el vaso de Bourbon que seguía sobre la mesa de la noche anterior. Estoy libre. Bien, dijo. Nos vemos en el salón en 1 hora. Trae ese cuaderno. El trayecto fue corto, pero mis manos apretaban el volante con más fuerza de la que debían. Cuando entré en el salón de la VFW, Walter ya me esperaba en una mesa en la esquina, 2 tazas de café humeando entre nosotros. Me miró, sus ojos penetrantes captando las líneas grabadas más profundamente en mi rostro. «¿Has estado llamando?», dijo, no como una pregunta. Me senté frente a él y puse el cuaderno sobre la mesa. Lo golpeó con un dedo, luego lo deslizó más cerca. «Vamos a escucharlo». Así que le conté todo. Cada llamada, cada excusa, cada silencio que dolió más que las propias palabras. Y finalmente, la voz de Marta ofreciéndome lo poco que tenía. Walter se recostó, negando con la cabeza lentamente. Ojalá pudiera decir que estoy sorprendido, pero no lo estoy. La gente muestra su verdadero yo cuando darles cuesta algo. Por eso la mayoría no se molesta. Siento que me estoy destrozando, admití. Cada vez que marco, espero equivocarme. Y cada vez no lo estoy. Walter me estudió. Entonces deja de esperar. Eso es lo que te está matando. No la verdad, la esperanza. Lo miré, las palabras golpeándome más fuerte de lo que esperaba. No era cruel,
solo directo. Siempre fue su forma de ser. Necesito algo, dije en voz baja. Algo que me mantenga en tierra. Pruebas, porque sé lo que pasará. Más tarde, cuando la culpa vuelva a aparecer, cuando me miren a los ojos con sus dulces palabras y promesas, empezaré a preguntarme si lo imaginé todo. Empezaré a dudar de mí mismo. Walter asintió. Entonces grábalos. Escríbelo. Ponle fecha. Guárdalo todo. No para un tribunal, para tu jodida cordura. Te han estado manipulando toda tu vida. No dejes que lo hagan de nuevo. Lo miré fijamente, el peso de sus palabras anclándome. ¿Crees que eso ayudará? Sé que sí, dijo con firmeza. Porque una cosa es recordar el aguijón. Otra es escuchar sus voces más tarde, exactamente como fueron. Esa es la verdad contra la que no puedes discutir. Me entregó un pequeño dispositivo que no había notado que había traído consigo. Grabadora digital. Úsala para las próximas llamadas. No les digas. Simplemente déjala funcionar. Y cada vez que termines, guarda una copia. Haz una copia de seguridad. Me lo agradecerás. Lo giré en mi mano. Era simple, lo suficientemente pequeño como para caber en mi bolsillo, pero se sentía más pesado que el oro. Walter, comencé, pero me interrumpió. No tienes que darme las gracias. He visto esto demasiadas veces. Familias que desangran a un hombre y luego lo llaman egoísta cuando finalmente dice que no. No eres el primero. No serás el último. Nos sentamos en silencio un rato, bebiendo café que ya se había enfriado. Finalmente, dijo, hay una cosa más. Tienes que dejar de disculparte. Has pasado toda tu vida amortiguando sus sentimientos. No los suavices más. Pregunta directamente. ¿Ves lo rápido que se cae la máscara? Las palabras calaron hondo en mí. Me di cuenta entonces de que en cada llamada hasta ahora había suavizado el golpe, había tratado de darles una salida fácil. Tal vez una parte de mí todavía quería protegerlos de sí mismos. Tal vez una parte de mí todavía quería protegerme del dolor. Pero Walter tenía razón. Si iba a ver la verdad, tenía que dejar acariciarla con esperanza. Esa tarde, volví a sentarme a la mesa de la cocina, la grabadora junto a mi teléfono, la vela parpadeando tenuemente. Pulsé el botón, observé la luz roja parpadear y marqué el siguiente número. Mi primo Harold no estaba en la lista original, pero después de los últimos días quería ampliar el círculo. Me había pedido dinero prestado una vez, años atrás, para cubrir deudas de juego. Prometió pagarme. Nunca lo hizo. El teléfono sonó, luego su voz, alegre. Henry, hace tiempo. ¿Qué tal? Dejé que el cansancio goteara de mi voz. Estoy en problemas, Harold. Las inversiones salieron mal. El banco amenaza con la ejecución hipotecaria. Necesito 7,000 para mantener la casa. Su risa fue demasiado fuerte, forzada. Oh, hombre, eso es duro. 7,000, ¿eh? Eso es mucho. Me encantaría ayudar, de verdad, pero ya sabes cómo es. Las cosas están difíciles. Te diré que te pondré en mi lista de oraciones. La hipocresía me hizo doler los dientes. ¿Una lista de oraciones? Repetí con calma. Sí, dijo rápidamente. Eso siempre me ayuda. No tanto como el dinero en efectivo, respondí. Silencio, luego el sonido del aclarándose la garganta. Bueno, buena suerte, primo. Estoy seguro de que lo resolverás. Colgó antes de que yo pudiera decir otra palabra. Miré la grabadora, su luz roja aún parpadeando, capturando cada sílaba. Prueba. Cogí el cuaderno y escribí. Harold. Risas huecas, oraciones. Sin ayuda. Más tarde, mientras me servía otro bourbon, las palabras de Walter regresaron. Deja de disculparte. Deja de suavizar. Así que cuando llamé a la siguiente persona, mi sobrina Kelly, no me molesté con preámbulos. Kelly, dije, mi voz firme. Necesito 7,000 para evitar que el banco me quite la casa. Hubo una pausa atónita, luego una ráfaga de excusas sobre préstamos estudiantiles, alquiler y un pago de coche. No discutí. No la consolé. Simplemente dejé que el silencio se mantuviera hasta que ella vaciló. Luego dijo en voz baja, «Gracias por ser honesto». Y colgué. Se sintió más limpio así. No más darles espacio para adornar sus negativas con lástima. No más amortiguar la verdad. Solo los huesos desnudos de ella. Para cuando la vela se apagó esa noche, había llenado más páginas en el cuaderno. Cada nombre un recordatorio, cada palabra un ancla.
Pero en lugar de sentirme aplastado, sentí una extraña clase de fuerza construyéndose. Tal vez fue la grabadora en mi bolsillo o la voz de Walter todavía resonando en mi cabeza. Tal vez fue simplemente la claridad que llega cuando la nieve de la esperanza finalmente comienza a disiparse. Aún así, no podía sacudirme la imagen de Marta, su voz firme, ofreciendo lo que no podía permitirse perder. Esa imagen ardía más brillante que todas las negativas, y me recordó que el amor existía, aunque solo fuera en un rincón de esta familia fracturada. Apagué la vela, el humo se elevó en el aire, y susurré en la oscuridad: un día lo verán. No a través de mis palabras, a través de las suyas. La luz roja de la grabadora se apagó y la habitación volvió a quedar en silencio. Hay un tipo peculiar de silencio que te sigue cuando te has despojado de las ilusiones. No es paz, todavía no. Más bien como estar en el hueco de una iglesia después de que la congregación se ha ido, el aire aún pesado de ecos, pero nada vivo para llenarlo. Así se sentía la casa después de esas grabaciones. Cada pared parecía susurrar: te mostraron quiénes son. No pretendas que no oíste. Durante días, reproduje las tintas. La risa hueca de Harold, las excusas nerviosas de Kelly, incluso la forma en que la voz de Marta se quebró cuando prometió una ayuda que no tenía. La grabadora se había convertido en mi espejo. No me reconocí en el hombre que solía suavizar la culpa de todos, que solía sentir y sonreír y perdonar. Ahora era más duro, más silencioso, pero más perspicaz. Y con esa perspicacia llegó un pensamiento. Ponerlos a prueba con peticiones era una cosa, pero ¿y si los ponía a prueba con el colapso? ¿Y si los dejaba creer que me estaba hundiendo rápidamente? Ya no solo necesitado de ayuda, sino al borde de perderlo todo: casa, dignidad, tal vez incluso la vida misma. ¿Se inclinarían para sostenerme, o se echarían atrás, aliviados de verme caer? La idea se enconó hasta convertirse en un plan. Comenzó con mi hijo, Mark. No había llamado desde mi historia de malas inversiones, y yo sabía que su silencio no era preocupación. Era cálculo. Si estaba arruinado, ¿de qué servía? Pero decidí acercarlo lo suficiente como para ver qué haría cuando el suelo pareciera ceder bajo mis pies. Marqué su número una tarde, la grabadora funcionando, mi mano firme esta vez. Contestó con palabras entrecortadas, como si hubiera interrumpido algo más importante. «Papá», dije suavemente. Dejé que mi voz temblara lo suficiente. No sé cuánto tiempo más podré aguantar. El banco volvió a llamar. Dijeron que los papeles de ejecución hipotecaria podrían llegar la semana que viene. No respondió de inmediato. Lo imaginé mirando a su esposa, Sophie, susurrando detrás de una mano ahuecada. Finalmente, dijo: Eso es duro. ¿Qué vas a hacer? Dejé que el silencio se hiciera pesado, luego exhalé como un hombre derrotado. No lo sé. Tal vez simplemente los deje tomarla. Tal vez sea más fácil así. Cambió de tono, casi demasiado rápido. Bueno, si pierdes la casa, siempre puedes mudarte a una residencia asistida. La madre de Sophie encontró un buen lugar para su tía el año pasado. Tienen planes de pago. Mi agarre se apretó en el auricular. Residencia asistida. Para él, yo ya estaba a medio camino, una carga que había que guardar en algún rincón. Ya veo, murmuré. Podría hacerlo mejor. Continuó, su voz un poco más brillante ahora, como si hubiera resuelto algo. Estarías rodeado de gente de tu edad, comidas estructuradas, personal médico en el lugar más seguro. Imaginé a Sophie de pie, asintiendo, quizás incluso sonriendo. Mi hijo, dispuesto a empaquetarme como un mueble viejo en cuanto le resultara conveniente. Gracias, Mark, dije en voz baja, la grabadora parpadeando su ojo rojo. Me has dado mucho en qué pensar. Colgué antes de que pudiera responder. Esa noche no me serví un bourbon. Quería que el escozor se mantuviera agudo. Quería recordar cada palabra sin que se difuminara. Al día siguiente, probé con mi hija Emily. Contestó al tercer timbrazo. Su voz apurada como si el mundo siempre le exigiera más. «Papá, ¿qué pasa?» «Es tarde». Forcé un suspiro entrecortado. No creo que pueda cubrir la hipoteca este mes. Podría acabar en la calle. Su pausa no fue preocupación. Fue vacilación. El sonido de alguien sopesando el riesgo frente a la recompensa. Finalmente, ella dijo: «Si eso sucede, papá, siempre puedes vender la casa y mudarte con alguien. Tal vez el tío Robert tenga espacio. O, ya sabes, esas residencias para jubilados no están tan mal». «¿Me acogerías?»
Pregunté en voz baja, dejando que la pregunta cayera como una piedra en agua tranquila. El silencio se alargó tanto que pensé que la línea se había cortado. Luego su voz llegó débil, ensayada. Papá, ya sabes que es complicado. Los niños, el espacio. Estarías incómodo. Por supuesto, dije, tragando el ácido que me subía por la garganta. No querría ser una carga para ti. Eso no es lo que quise decir, se apresuró. Simplemente... Pero la interrumpí. Gracias, Emily. Lo resolveré. Terminé la llamada, la luz roja parpadeando como un latido en la mesa. Esa noche, escribí en el cuaderno. Mark ofreció residencia asistida. Alivio ansioso en su tono. Emily ni siquiera pudo decir la palabra sí. Su silencio habló más fuerte que cualquier negativa. Miré las palabras hasta que mi mano se acalambró. Cada entrada era una lápida que marcaba el entierro de otra ilusión. Pero aquí está el giro que no había planeado. Después de esas llamadas, no me sentí más débil. Me sentí más fuerte, porque cada vez que se revelaban, la máscara que les había construido se agrietaba aún más. Y cuanto más claramente los veía, menos poder tenían sobre mí. Walter llamó al día siguiente. Ni siquiera esperó a que yo hablara. Te fallaron de nuevo, ¿verdad? Sí, admití. Bien, ladró. Sí, dijo con firmeza. Porque cuanto más fallan, más te liberas de la mentira. Crees que estás perdiendo tu familia, pero lo que estás perdiendo es la correa que han tenido en tu cuello durante décadas. Me senté con sus palabras, dejándolas quemar. Tenía razón. Cada negativa no era solo una traición. Era una liberación. Decidí llevar el experimento más lejos. Si creían que realmente me estaba desmoronando, ¿alguien intentaría aprovecharse? La respuesta llegó más rápido de lo que esperaba. Una semana después, mi hermano Robert apareció en mi puerta sin avisar. No me había visitado en meses, no desde el rumor de las pérdidas de inversión que le había alimentado. Henry, dijo demasiado alegremente, hoy que las cosas están difíciles. Lo dejé entrar, la grabadora guardada en mi bolsillo. Escudriñó la habitación como un buitre. Sus ojos se detuvieron en la botella de Bourbon, las facturas impagadas que había dejado deliberadamente esparcidas sobre el mostrador. ¿Sabes? Comenzó, sentándose en una silla. Yo podría quitarte esto de las manos antes de que lo haga el banco. Darte algo de dinero para que te las arregles. No mucho, por supuesto, dadas las circunstancias, pero mejor que nada, ¿verdad? Lo miré fijamente, la mandíbula apretada. Quería comprarme por unos centavos. Lanzarse sobre lo que él creía que era un cadáver. Robert, dije lentamente, ¿qué harías con la casa? Oh, ya sabes, agitó una mano. La reformaría. Tal vez la alquilaría. El sobrino de Sophie necesita un lugar. Podría ser perfecto. Todos ganan. Todos menos yo. Me recosté, dejando que el silencio se alargara hasta que se movió incómodo. Lo pensaré, dije finalmente. Mientras se iba, capté su reflejo en la ventana, una sonrisa de satisfacción, la clase de sonrisa que un hombre usa cuando cree que acaba de superar a su hermano. Cuando la puerta se cerró con un clic, susurré a la grabadora en mi bolsillo. Robert, buitre, listo para destriparme vivo. Esa noche, la vela ardió más baja de lo habitual, las sombras más largas. Pensé en el ansia de Mark por apartarme, el cobarde silencio de Emily y la codicia de Robert. Y en lugar de desesperación, sentí que algo más se levantaba en mí. No ira, todavía no. Algo más frío, más constante. Resolución. Porque ahora lo entiendo. Esto ya no era solo una prueba. Era preparación. Pensaron que estaban rodeando a un hombre destrozado. No tenían idea de que yo estaba tomando notas, guardando cada palabra, cada sonrisa, cada silencio. Un día, pronto, lo pondría todo ante ellos como un espejo del que no podrían apartar la vista. Y cuando llegara ese día, finalmente verían lo que yo veía. No familia, no amor, sino un castillo de naipes colapsando bajo su propio peso. Apagué la vela, el humo se rizó en el aire y dije en voz alta a la habitación vacía. Han escrito su veredicto. Yo solo soy el testigo. La luz roja de la grabadora parpadeó, sellando la confesión de la noche en su memoria. La mañana después de la visita de Robert, me desperté con un tipo diferente de silencio. No el vacío, sino el intencionado. Un silencio que se sentía como la pausa antes de que un artesano de su primer golpe con el cincel. Algo dentro de mí se había asentado. No más esperar a que me demostraran que estaba equivocado.
Ya lo habían hecho. Ahora era mi turno de prepararme. Me senté a la mesa de la cocina con mi cuaderno y un bolígrafo negro. Las palabras de la noche anterior me miraban. Mark, vida asistida. Emily, silencio. Robert, buitre. Debajo de eso, escribí una nueva palabra con trazos gruesos. Plan. Por primera vez en semanas, mis manos no temblaban. Sabía que venganza no era la palabra correcta para lo que quería. La venganza es caliente, imprudente. Esto tenía que ser algo más frío, más limpio. Justicia, un espejo tan claro que no pudieran apartar la vista. Y la belleza de todo, ellos mismos lo pondrían en marcha. El primer paso fue legal. Llamé a Walter a la tarde siguiente. Contestó con la misma calma constante que siempre había tenido. Henry, necesito un abogado, dije simplemente. Él se rió entre dientes. Ya tienes uno. No, no para mí. Para ellos. Guardó silencio por un momento, luego dijo, explícame. Bajé la voz. Si creen que estoy en bancarrota, se acercarán más. Robert ya intentó comprar la casa por chatarra. Necesito que todo esté registrado, documentado y hermético. Y cuando llegue el momento, quiero que sea en blanco y negro. Cada mentira, cada traición, cada plan, no mi palabra contra la suya. Firmas en papel, grabaciones. Walter silbó suavemente. Estás preparando un caso. Estoy construyendo un espejo, corregí. Él no discutió. En cambio, me dio el nombre de un colega, un hombre callado, discreto, que manejaba patrimonios y disputas familiares. Llamé esa noche y concerté una cita bajo el pretexto de reestructurar mi testamento. El abogado nunca necesitó saber la verdad completa. Todo lo que tenía que hacer era ayudarme a preparar el escenario. A la semana siguiente, conduje al centro con mi chaqueta más vieja y una carpeta llena de facturas impagadas. Todo atrezo, por supuesto. La oficina del abogado olía a papel viejo y a lustramuebles de limón. Me estrechó la mano con un desapego educado, como hacen los profesionales cuando no esperan más que la rutina. Quiero hacer algunos cambios, le dije, deslizando la carpeta por el escritorio. Las circunstancias han cambiado. Hablamos durante más de una hora. Pregunté cómo funcionaban los testamentos, cómo se dividían los bienes y qué derechos podían reclamar los hijos o hermanos. Me explicó pacientemente, sin sospechar nunca que cada detalle era otro ladrillo en el muro que estaba construyendo. Cuando me fui, sabía exactamente cómo estructurar las cosas para que, cuando la verdad saliera a la luz, no pudieran tergiversarla. Esa noche, escribí en mi cuaderno, espejo enmarcado, cristal aún oculto. Pero los documentos legales eran solo una pieza. El siguiente paso fue financiero. El dinero, después de todo, era el escenario en el que se revelaban, y yo todavía tenía $62 millones esperando tranquilamente en cuentas que ellos no sabían que existían. Hice una cita en el banco, esta vez con un traje que no había usado en años. El joven gerente me saludó con calidez profesional, pero vi el parpadeo en sus ojos cuando deslicé los documentos por su escritorio. Cuentas abiertas bajo nombres de fideicomisos no vinculados directamente al mío, cláusulas de privacidad inquebrantables. ¿Está seguro de que quiere este nivel de separación de su familia, señor Lawson? Preguntó. ¿Positivo? Dije sin dudar. Si me sucede algo, quiero que el dinero esté protegido, intocable. Él asintió, chasqueando su bolígrafo. Entonces necesitará fideicomisarios. ¿En quién confía? Sonreí levemente. No en la familia. Para cuando me fui, cada céntimo estaba guardado en vehículos que no podían rastrear y mucho menos tocar. En la superficie, estaba arruinado, ahogándome. En realidad, estaba más seguro que nunca. La prueba de mis preparativos llegó antes de lo que esperaba. Emily apareció un domingo por la tarde sin avisar. Se paró en mi puerta, aferrando una fuente de cazuela como si fuera una ofrenda de paz. «Papá», dijo, forzando una sonrisa. «Pensé que quizás querrías compañía». La dejé entrar, observando con cuidado. Sus ojos se dirigieron a la pila de facturas falsas que había dejado a la vista. Se sentó a la mesa, sus manos jugueteando con el paño de cocina. «Emily», dije suavemente. «Me alegra verte». Ella asintió, luego soltó. «Papá, ¿has pensado en vender la casa? Es demasiado para ti solo. ¿Y si el banco te está pisando los talones?» Su voz se fue apagando. Incliné la cabeza. «¿Y si vendiera? ¿A dónde iría?» Ella dudó, luego soltó una risa frágil. «Bueno,
Mark mencionó un lugar de vida asistida. O podrías venir a quedarte conmigo, supongo. Solo por un tiempo. Sonaba generoso en la superficie, pero capté el matiz. Solo por un tiempo. Lo suficiente para calmar su conciencia, no lo suficiente para molestarla. Sonreí suavemente. Eso es amable de tu parte, Emily. Lo pensaré. Ella se fue poco después, la cazuela intacta. En el momento en que la puerta se cerró, susurré a la grabadora. Emily, apariencia de ayuda. Realidad, contención. Unos días después, Mark volvió a llamar. Su tono era brusco, profesional. Papá, Sophie y yo hablamos. Creemos que es mejor que reduzcas tu patrimonio ahora, antes de que las cosas se pongan feas. Si nos cedes la casa, nosotros nos encargaremos de los pagos. Así no tendrás que preocuparte. Apreté el auricular con más fuerza. ¿Cederte la casa a ti? Sí, es práctico. Puedes quedarte aquí un tiempo, pero eventualmente nos mudaremos nosotros. Es un ganar-ganar. Para él, quizás. Para mí, era el exilio de mi propia vida. Dejé que mi voz temblara. Necesitaré tiempo para pensarlo. No tardes demasiado, presionó. El banco no esperará. Colgué con el pecho apretado, pero en lugar de desesperación, sentí que esa fría determinación se profundizaba. Cada palabra, cada oferta, estaban cavando sus tumbas, y yo solo sostenía la pala con firmeza. Esa noche, Walter vino. Nos sentamos en el porche, el aire otoñal agudo con el olor a hojas quemadas. Se están acercando, dije en voz baja. Bien, respondió Walter. Cuanto más se acercan, más se revelan. Simplemente no te apresures. Que crean que están ganando. Asentí. Lo más difícil es no mostrar mis cartas. Walter bebió su café, luego me miró con un brillo en los ojos. Cuando llegue el momento, Henry, no solo les mostrarás tu mano, les mostrarás todo el mazo. Y entonces llegó el giro que no había esperado. Una noche, mientras limpiaba la cocina, sonó el teléfono. Era Robert de nuevo, su voz melosa. Henry, hermano, he estado pensando, ¿por qué dejar que el banco se quede con todo? Yo podría ayudar. Te compraré el lugar mañana en efectivo. Sin demoras de papeleo, sin la vergüenza de la ejecución hipotecaria. Simplemente limpio y fácil. Sabía exactamente lo que estaba haciendo, tratando de abalanzarse antes de que nadie más pudiera. Pero en lugar de ira, sentí una curiosa calma. Robert, dije lentamente, ven mañana. Hablaremos. Después de colgar, miré la grabadora en el mostrador. Mañana la máscara se deslizará aún más y yo estaré listo. Porque la base estaba sentada. Documentos legales, dinero oculto y seguro, pruebas acumulándose cada día. Pensaron que estaban rodeando a un moribundo. En verdad, yo los estaba rodeando a ellos. Cerré el cuaderno, apagué la lámpara y susurré en la oscuridad. Querías influencia. Ahora la tendrás, pero no de la forma en que crees. La luz de la mañana caía sobre la mesa de la cocina, captando el borde de mi taza de café. Había dormido poco la noche anterior, mi mente agitada, aunque mi cuerpo yacía inmóvil. Robert venía hoy. El hombre que había compartido mi sangre, mi infancia y, más de una vez, mi confianza, solo para agotarla. Sabía que llegaría con su mejor sonrisa, cargado de promesas que olían a podredumbre. Acerqué mi cuaderno y escribí una sola línea. Hoy muestra su mano. Al mediodía, el golpe llegó, agudo, impaciente. Abrí la puerta para encontrar a Robert pie, con su chaqueta de cuero, una mano ya en el bolsillo como si estuviera listo para negociar. Henry, dijo cálidamente, demasiado cálidamente. Te ves bien. Dejé que mis ojos se detuvieran en él. Entra. Entró, mirando las facturas apiladas en el mostrador, el tenue olor a café y madera vieja envolviéndonos. No se sentó hasta que le hice un gesto, mientras empezaba a golpear un sobredoblado sobre la mesa. No perdamos el tiempo. Sé que estás en un apuro. Estoy aquí para ayudar. ¿Ayudar? Repetí. Sí. Oferta en efectivo. Casa para mí. Libertad para ti. Sin el banco pisándote los talones. Puedes quedarte con algo de dinero. Mudarte a un lugar más pequeño. Vivir tranquilamente. Deslizó el sobre más cerca. Hago esto por ti, Henry. No lo toqué. ¿Por mí? Repetí suavemente. Claro. Su sonrisa se tensó. Somos hermanos. El silencio se prolongó.
Entonces pregunté, ¿qué hay en el sobre? Carta de oferta, dijo rápidamente. Firmada, todo legal. Verás que soy generoso. Lo abrí lentamente, mis ojos escudriñando los números. Era ridículo. Una fracción del valor de la casa, incluso en su estado desgastado. Un trato de buitre. Dejé el papel plano, alisándolo con la palma de la mano. Robert, estás ofreciendo menos de la mitad de su valor. Él se inclinó hacia adelante. La mitad de algo es mejor que nada. Tú y yo sabemos que el banco se la arrebatará por menos aún. Mantengo su mirada firme. ¿Y si me niego? Se encogió de hombros, intentando parecer informal. Entonces te ahogarás. Te estoy ofreciendo un salvavidas. Mis labios se curvaron en la sonrisa más tenue. ¿Un salvavidas?, murmuré. En ese momento, supe que lo tenía exactamente donde quería. Lo que Robert no sabía era que el pequeño dispositivo debajo de la mesa estaba grabando cada palabra. Su salvavidas sería otra pieza del rompecabezas, otro fragmento de prueba que mostraría quién era realmente cuando la máscara se deslizaba. Pero yo no había terminado. Robert, dije en voz baja, me darías un día para pensarlo, para hablar con Mark y Emily. Su expresión vaciló, luego se tensó. Henry, no metas a tus hijos en esto. Solo complicarán las cosas. Incliné la cabeza. ¿Y por qué te molestaría eso? Forzó una carcajada. No me molesta. Simplemente no quiero que te estreses. Asentí lentamente. Un día, mañana volveremos a hablar. Se levantó a regañadientes, me dio una palmada en el hombro como si todavía fuéramos niños, y se fue. Me quedé en la puerta mucho después de que desapareció, el tenue eco de sus zapatos desvaneciéndose por la calle. Cuando me volví hacia la mesa, el sobre seguía allí, delgado y patético. Susurré en la grabadora. Robert, oferta en efectivo, depredadora, la máscara resbalando. Esa noche hice 2 llamadas telefónicas. Primero a Mark. Contestó al segundo timbrazo, con la voz tensa. Papá, tu tío pasó por aquí. Dije simplemente. Robert, ¿qué quería? Ofreció comprar la casa. Silencio, luego bruscamente. No firmes nada, papá. Te robará a ciegas. Mejor ponla a mi nombre. Así se queda en la familia. ¿En la familia? Hice eco. ¿Y dónde viviría yo? Ya lo resolveríamos. Podrías quedarte aquí un tiempo o en casa de Emily. Mira, papá, la casa es demasiado para ti. Déjame encargarme. No se puede confiar en Robert. Tampoco en ti, casi dije, pero me contuve. En cambio, murmuré, lo pensaré. No esperes demasiado, advirtió. Robert se mueve rápido. Después de colgar, garabateé en el cuaderno. Mark, lenguaje protector, egoísmo subyacente. Luego, llamé a Emily. Sonaba distraída. Los niños parloteaban de fondo. Papá, ¿todo bien? Tu tío pasó por aquí. Oh, Dios, ¿qué quería esta vez? Ofreció comprar la casa. Silencio, luego cautelosamente. ¿Lo consideraste? Le dije que lo pensaría. Emily, si vendiera, ¿a dónde iría? Ella dudó, luego suspiró. Ya sabes, podrías quedarte con nosotros un poquito. Pero, papá, tal vez vender no sea la peor idea. Al menos así el banco no te acosaría. Cerré los ojos, y te sentirías cómoda con Robert siendo dueño de la casa. Su voz bajó. Mejor el que perderlo todo. Mejor él. Mejor un buitre que enfrentar su culpa. Le di las gracias suavemente y terminé la llamada. En el cuaderno, Emily, pasiva, se rendirá por tranquilidad. Más tarde esa noche, Walter volvió a pasar. Nos sentamos a la luz tenue del porche. El zumbido de los grillos era fuerte en el aire quieto. Le entregué el sobre. ¿Lo leyó? Resopló. Te está desangrando. Sé que no estás considerando esto. Negué con la cabeza. No, pero quiero que crean que sí. Mañana, Robert regresará. Le dejaré pensar que ha ganado. Los ojos de Walter se entrecerraron. Lo estás incitando. Exacto. Cada palabra, cada gesto, lo quería registrado. Cuando llegue el momento, no solo serán codiciosos, serán cómplices. Walter se recostó, exhalando humo en la noche. Eres más frío de lo que pensaba, Henry. Le sostuve la mirada. Ser más frío es la única forma de sobrevivir a esto. Al día siguiente, Robert llegó temprano.
Olía loción para después de afeitar y ambición. Bueno, dijo, dejándose caer en la silla. Deslicé el sobre de nuevo por la mesa. Estoy inclinado. Sí, pero necesito una garantía. Se animó. ¿Lo que sea? Si vendo, quiero quedarme aquí unos meses hasta que encuentre un lugar. Él agitó una mano. Claro, claro. Tendrás tiempo. Su entusiasmo lo traicionó. Asentí, fingiendo alivio. Entonces, hagámoslo. Pero Robert, sí, que esto quede entre nosotros. No hay necesidad de molestar a los niños hasta que sea definitivo. Él sonrió. Hombre inteligente. La grabadora captó cada palabra. Esa noche, reproduje la cinta, escuchando la voz de Robert goteando falsa preocupación. Luego la aspereza de Mark, la pasividad de Emily. El cuadro estaba casi completo. Pero mientras estaba sentado allí en silencio, me asaltó un pensamiento extraño. Tal vez la casa no era el premio en absoluto. Tal vez era el escenario. El lugar donde todas sus decisiones serían reveladas pública e innegablemente. Escribí una última nota esa noche. Casa igual a escenario. Verdad igual a telón. Y con eso, el esquema del final comenzó a tomar forma. La mañana en que el plan se puso en marcha, me desperté antes del amanecer. La casa seguía en silencio como una iglesia. Me senté a la mesa de la cocina con las persianas a medio cerrar, observando los primeros rayos de luz arrastrarse por las tablas del suelo. Delante de mí yacía el contrato que Robert había traído, sus números ridículos brillando como un insulto. Junto a él, mi vieja grabadora esperaba, un testigo silencioso que había capturado cada promesa, cada traición. Preparé una cafetera, me serví una taza y miré el vapor que subía. Mis manos ya no temblaban. El miedo se había extinguido. Lo que quedaba era algo más frío, más pesado, resolución. Esa tarde llamé a Mark primero. Contestó rápidamente, casi con expectación. «Papá, ¿has tomado una decisión?» «Sí», dije con calma. «He hablado con Robert. Me inclino a vender, pero quiero que tú y Emily estén aquí cuando lo finalice. Mañana por la noche, a las 6 en la sala de estar». Hubo una pausa, luego su voz se agudizó. «Papá, no dejes que te convenza. Deberías cederme la casa a mí. Al menos así no lo debatimos por teléfono». Lo interrumpí. «Mañana, 6». Exhaló con fuerza. «Bien, pero te arrepentirás». Escribí las palabras en mi cuaderno. «Te arrepentirás». A continuación, llamé a Emily. Sonaba distraída. Los niños clamaban de fondo. «Papá, ¿qué pasa?» «He decidido», dije simplemente. «Reunión mañana, 6. Tú, Mark y tu tío. Quiero que todo quede resuelto». Su silencio se alargó. Luego susurró. «Si crees que es lo mejor». «Lo mejor». Dejé que la palabra colgara en mi mente como una pregunta sin respuesta. Finalmente, llamé a Robert. Estaba lleno de encanto. «Henry, sabía que entrarías en razón». «Mañana, entonces». «Perfecto. Traeré los papeles». «Bien», dije. 6. Cuando colgué, la casa se sentía diferente. Cargada, como si las paredes mismas se prepararan para lo que estaba por venir. El día siguiente transcurrió lentamente. Limpié la casa con cuidado deliberado, puliendo la mesa, aspirando la alfombra gastada y colocando sillas en la sala de estar. Cada detalle importaba. Esto no era una reunión familiar. Era un escenario, y mañana se levantaría el telón. Mientras trabajaba, recordé las cenas de los domingos de hace décadas. Mi esposa poniendo la mesa, los niños riendo, y Robert contando chistes demasiado alto. En aquel entonces, esta casa se sentía como el centro de gravedad. Ahora no era más que una trampa que aún no podían ver. Por la noche, Walter pasó con su termo de café solo. Entró, sus ojos escaneando la habitación. «La estás arreglando», dijo. «Necesita parecer normal», respondí. «Cuanto más normal se sienta, menos lo verán venir». Se sentó, bebiendo lentamente. «¿Estás seguro de que estás listo para esto?» Le miré a los ojos. «He estado listo desde el día en que ese boleto llegó a mi mano». Él asintió, luego se inclinó hacia adelante. «Entonces, cuéntamelo». Lo expuse. Mañana por la noche. Se reunirían todos. Robert traería el contrato. Mark presionaría su demanda. Emily intentaría hacer las paces. Y yo me sentaría a escuchar, a grabar, dejándolos mostrarse.
Al final, cuando todas las máscaras hubieran caído, correría el telón. Walter silbó suavemente. Frío, quirúrgico. Tiene que ser, dije. Esto no es venganza. Es verdad, pero en el fondo sabía que era ambas cosas. La tarde siguiente, el sol se puso, tiñendo las ventanas de dorado. Coloqué la grabadora debajo de la mesa, oculta pero lista. El contrato yacía a mi lado, intacto. A las 6 en punto, llamaron a la puerta. Robert entró primero, con arrogancia en cada paso, los papeles metidos bajo el brazo. «Buenas noches, Henry», dijo, dándome una palmada en la espalda. «Hagamos esto rápido». Momentos después, Mark llegó. Sus ojos tensos se dirigieron instantáneamente sobre la mano de Robert. «Así que, es cierto», espetó. «¿Estás considerando esto?» Emily llegó al final, callada. Sus hijos se quedaron en casa. Entró como quien va a la iglesia antes de un funeral. Nos sentamos en la sala de estar, el aire denso. Dejé que el silencio se prolongara antes de hablar. «Esta noche», dije, «resolveremos esto de una vez por todas». Robert se inclinó hacia adelante, dejando caer los papeles sobre la mesa de café. «Aquí está. Trato en efectivo. Sin banco, sin esperas. Tú firmas, Henry, y te vas libre». Mark soltó una carcajada. «¿Libre? Te está robando. Papá, no seas tonto. Cédeme la escritura. Que se quede en la familia. Yo me encargaré de ti». «¿Encargarme de mí?», se burló Robert. «Lo desangrarás peor de lo que yo lo haría». «Mejor yo que tú», replicó Mark. Emily levantó las manos, la voz temblorosa. «Basta, los dos. Esto no se trata de nosotros. Se trata de que papá esté seguro». Sus voces se alzaron, chocando como cuchillos en un cajón. Me quedé quieto, con las manos cruzadas, dejando que se desarrollara. Finalmente, Robert golpeó la mesa. «Henry, elige ahora mismo». Lo miré, luego a Mark, luego a Emily. Sus rostros contaron la historia mejor que cualquier palabra. Codicia, desesperación, miedo. La familia al descubierto. Dejé que el silencio se extendiera hasta que incluso el aire pareció inclinarse. Entonces, suavemente, dije, «¿Saben lo que es esta casa?» Parpadearon. «No es madera y clavos. No es metraje cuadrado ni capital. Es un espejo. Y esta noche, todos ustedes me han mostrado exactamente quiénes son». Robert frunció el ceño. «¿De qué diablos estás hablando?» Metí la mano debajo de la mesa y apagué la grabadora, deslizándola a la vista. La luz roja parpadeó una vez antes de apagarse. Mark se puso rígido. Los ojos de Emily se abrieron. Robert palideció. «Cada palabra», dije con frialdad. «Cada amenaza, cada negociación, cada súplica, grabada». La habitación se congeló. «Vinieron aquí esta noche pensando que estaba acorralado». Continué. «Pero ustedes eran los que estaban en el escenario. Y la verdad que han mostrado vale más que cualquier casa». Robert se puso de pie de un salto. «¿No puedes?» «Ya lo hice». Mi voz lo cortó. «Y mañana el banco lo escuchará. El abogado lo escuchará. Y si es necesario, el mundo lo escuchará. Así que siéntense». Lo hizo lentamente. Miré a Mark, su rostro rojo de ira, y a Emily, sus ojos llenos de lágrimas. «Esto nunca se trató de salvarme», dije. «Se trataba de lo que ustedes querían. Y ahora lo sé». El silencio llenó la habitación, más pesado que cualquier discusión. Finalmente, me puse de pie, recogiendo el contrato, doblándolo una vez y deslizándolo de nuevo hacia Robert. «Llévense esto», dije. «Ya no vale nada». Él no se movió. Mark murmuró. «Papá, no tienes por qué hacerlo». «Sí, tengo», lo interrumpí, «porque esta noche demuestra algo. El dinero no cambia a las personas, las revela». Caminé hacia la puerta, la abrí de par en par. «Ahora váyanse». Por un momento, nadie se movió. Luego, uno por uno, lo hicieron. Robert salió furioso primero, su arrogancia desaparecida. Mark lo siguió, la mandíbula apretada, murmurando por lo bajo. Emily se demoró un momento, susurrando, «Lo siento, papá», antes de desaparecer en la noche. Cuando la puerta se cerró, me quedé solo en la casa silenciosa. El escenario finalmente despejado. El telón había caído, pero en lo más profundo, sabía que la obra aún no había terminado. Todavía quedaba un acto. La revelación que había guardado, oculta de todos ellos.
La verdad sobre el billete. Y cuando ese telón se levantara, ninguno de ellos lo olvidaría jamás. La noche después de echarlos a todos de mi casa, no dormí. El silencio era espeso, solo roto por el tic-tac del reloj en la repisa. Me serví un vaso de agua, me senté en el sillón y miré la oscuridad. Repetí la escena una y otra vez. Sus voces alzadas, la codicia que rezumaba de cada palabra, el asombro en sus ojos cuando la grabadora parpadeó. Durante años, me había dicho a mí mismo que la familia lo era todo. La noche anterior, había aprendido la verdad. La familia, despojada de pretensiones, podía ser la más hambrienta de todas las lobas. Pero aún quedaba una verdad que no había desvelado, una que nunca vieron venir. El billete. No se lo había dicho a nadie, ni siquiera a Walter. La fortuna estaba en una cuenta, silenciosa, intacta. Pensaron que la casa era el premio, pero la casa era solo el cebo. Me recosté en mi silla, las comisuras de mi boca se tensaron en algo que no era del todo una sonrisa. Mañana, pensé, mañana lo termino. La mañana llegó lentamente, nubes grises extendiéndose por el cielo. Me vestí con cuidado, no con mi franela gastada habitual, sino con una camisa planchada, chaqueta y zapatos pulidos hasta el punto de casi poder ver mi reflejo. Me miré en el espejo y apenas reconocí al hombre que me devolvía la mirada. Por una vez, no vi al padre cansado o al hermano al que empujaban. Vi a alguien que aún tenía el poder de elegir. Al mediodía, Walter llamó a la puerta. «Parece que vas a la corte», dijo, entrecerrando los ojos. «En cierto modo, sí», respondí. «Solo que el veredicto ya está escrito». Me siguió hasta el coche, en silencio. Conduje hasta el banco, el sobremetido en el bolsillo interior. No el contrato que Robert había agitado, no las escrituras falsas que Mark había suplicado. Este sobre era liso, sellado, y contenía lo único que importaba. Una copia de mi reclamo, prueba de la cuenta de lotería, prueba de que $62 millones ya estaban asegurados. Mi abogado lo había redactado en silencio semanas atrás a mi pedido. Para cuando regresé a casa, se estaba gestando una tormenta. El aire estaba pesado, cargado. Levanté el teléfono y marqué. «Emily», dije, «trae a Mark, trae a Robert si es necesario. Esta noche, por última vez. Después de esto, no habrá más reuniones». Ella dudó. «Papá, ¿estás seguro?» «Sí», dije con firmeza. «Esta noche, a las 8». La lluvia había comenzado cuando llegaron. Los limpiaparabrisas chirriaban afuera, los faros barriendo la entrada. Entraron empapados, inquietos, sus ojos parpadeando hacia la mesa vacía. Esta vez no había contrato, no había actuación. Solo yo, el viejo sillón y el sobreapoyado a la repisa de la chimenea. Mark fue el primero en hablar. «Papá, ¿qué es esto?» «Otro truco», gruñó Robert. «No tengo tiempo para juegos». Emily se quedó cerca de la puerta, con el rostro pálido. Les hice un gesto para que se sentaran. «Esto no tardará mucho». Por un momento, nadie se movió. Luego, a regañadientes, se sentaron. La tormenta sacudió las ventanas, los truenos retumbaban a lo lejos. «Vinieron aquí la última vez». Comencé lentamente, pensando que la casa lo era todo. Pensando que estaba acorralado, desesperado. Mostraron sus dientes y los vi. Pero la casa nunca fue el premio. Sus cejas se fruncieron. «¿De qué estás hablando?», preguntó Mark, la irritación en aumento. Me levanté, caminé hacia la repisa de la chimenea y tomé el sobre en mi mano. El papel era rígido, su peso más pesado de lo que debería haber sido. «Hace 3 semanas», dije, «gané $62 millones en la lotería». Las palabras cayeron como piedras en el silencio. Mark parpadeó. La confusión se convirtió en incredulidad. «¿Qué?» Robert se rió, agria y amarga. «¿Esperas que creamos eso?» Emily jadeó, cubriéndose la boca, los ojos muy abiertos. Sostuve el sobre. «Dentro de esto están los documentos, pruebas firmadas y selladas. No he tocado ni un céntimo. Todavía no». Por primera vez, la habitación cambió. Sus ojos ya no estaban en mí. Estaban en el sobre, como lobos que huelen sangre. Mark se inclinó hacia adelante, con voz urgente. «Papá, si eso es cierto, entonces podemos arreglarlo todo. No necesitas luchar. Yo puedo ayudar a gestionarlo. Necesitas a alguien en quien puedas confiar». Robert se burló. «¿Confianza? Lo malgastaría en un año. He estado manejando negocios toda mi vida. Henry,
Déjame invertirlo por ti. Duplicarlo en 5 años. Emily negó con la cabeza con ferocidad. No, basta. ¿No lo ves? Esto no se trata de nosotros. Papá, deberías usarlo para ti mismo. Por una vez, vive para ti. Los dejé hablar, cada palabra acumulándose más y más, la codicia y la desesperación mezclándose con la negación. Era la misma obra, solo que el escenario había cambiado. La última vez fue la casa. Esta noche era una fortuna. Y de nuevo se rebelaron. Dejé el sobre la repisa de la chimenea y me giré para enfrentarlos. Quería ver, dije en voz baja. Si creían que estaba arruinado, ¿quién me apoyaría? ¿A quién le importaría? Y vi la respuesta. Ahora quería ver el otro lado. Si supieran que lo tenía todo, ¿en quién se convertirían? Sus rostros me dijeron más que cualquier palabra. La boca de Mark se movió sin sonido, el pánico encendiéndose en sus ojos. Robert parecía listo para lanzarse por la habitación. Emily. Los ojos de Emily se llenaron de lágrimas. Fallaron en ambas pruebas, dije, mi voz firme como una roca. Cuando pensaron que no tenía nada, me abandonaron. Cuando pensaron que lo tenía todo, intentaron reclamarlo. Ninguno de ustedes me vio. A ninguno de ustedes le importó lo que yo quería, solo lo que podía dar. Mark se levantó, los puños apretados. Eso no es justo. Soy tu hijo. Fuiste mi hijo mucho antes de que el dinero entrara en escena. Lo interrumpí. Y mucho antes de esta noche me mostraste exactamente lo que significaba para ti. Robert se burló. ¿Y ahora qué, Henry? ¿Vas a echarnos? ¿Dejarnos sin nada? Lo miré fijamente, luego a Mark, luego a Emily. Mis manos no temblaron. Mi voz no vaciló. Sí, dije simplemente. Nada. Emily rompió a llorar, desplomándose en el sofá. Mark maldijo por lo bajo, paseando como un animal enjaulado. El rostro de Robert se retorció, pero no dijo nada. Caminé hacia la puerta y la abrí de par en par. La lluvia azotaba el porche. ¿Fuera? Dije. Nadie se movió. Dije fuera. Esta vez se levantaron. Robert salió furioso primero, murmurando amenazas. Mark lo siguió, el rostro pálido, sus ojos ardiendo con algo que no reconocí. Emily se demoró, sus lágrimas abriéndose camino por sus mejillas. Papá, por favor no me excluyas. La miré a los ojos. Ella es la única que había mostrado incluso un destello de remordimiento. Tomaste tu decisión, Emily. Esta noche yo tomé la mía. Sus hombros se sacudieron mientras se giraba y se iba. Cuando la puerta se cerró, me quedé solo en el silencio, la tormenta aún furiosa afuera. El sobre yacía intacto en la repisa de la chimenea. Lo recogí, lo deslicé al cajón y lo guardé bajo llave. Por primera vez en años, la casa se sentía más ligera. En las semanas que siguieron, las llamadas telefónicas llegaron. Mensajes de voz enfadados de Mark, mensajes suplicantes de Emily, silencio de Robert. No contesté. No lo necesitaba. La verdad ya había sido dicha, grabada en la memoria. Me reuní con mi abogado, establecí los planes de la fundación fiduciaria que nunca verían. Ni un solo dólar pasaría a sus manos. En cambio, becas llevarían el nombre de mi esposa, un ala en el hospital local, un refugio en el centro. Legados silenciosos que nunca podrían convertir en influencia. Una tarde, Walter se sentó conmigo en el porche, bebiendo su café solo. Finalmente pareces en paz, dijo. Asentí. ¿Por qué lo estoy? Sé quiénes son y sé quién soy. Me estudió, luego preguntó, ¿y ahora qué? Miré el horizonte, el sol abriéndose paso entre las últimas nubes de la tormenta. Ahora, dije suavemente, vivo. Y así terminó. No con gritos, no con violencia, sino con claridad. Pensaron que el dinero era influencia. Pensaron que podían doblarme, quebrarme, usarme. Pero la verdad es que la influencia solo funciona si te permite ser levantado o presionado. Yo finalmente me había apartado de su juego. Los 62 millones seguían intactos, pero su verdadero valor ya se había gastado en revelar los rostros detrás de las máscaras, en cortar las cuerdas que me ataban. Yo era Henry Lawson, de 58 años, y por primera vez en mucho, mucho tiempo, era libre. Gracias por acompañarme en este viaje. Si te gusta esta historia, por favor, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la lista de reproducción que aparece ahora en pantalla.